Vamos a realizar esta actividad que está planteada en este vídeo. Nos dice, para arrastrar con velocidad constante un carrito cargado de 25 kilogramos de masa total, situado en un plano horizontal, una persona hace una fuerza de 40 newtons, tirando de una cuerda formando un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Nos pide sacar el coeficiente de rozamiento y además la fuerza que debería hacer si tirase de forma horizontal esa cuerda. Vale, lo primero que tengo que hacer es plantear el dibujo, coger datos, sacar toda la información que me va a aportar el enunciado. ¿Qué es lo que me dice en la primera línea? Velocidad constante. Si me está diciendo que el carrito se mueve a una velocidad constante, quiere decir que la aceleración tiene que ser cero. ¿Vale? Estamos en el tema de fuerzas, tenemos que averiguar las fuerzas y las aceleraciones que tienen que haber en este sistema. Este sistema ya está planteado de que en el eje X, porque los carritos cuando tú lo estás empujando pues se va desplazando por el eje X. En ese eje la aceleración va a dar cero. ¿Qué más datos me dice? Me dice que tiene una masa de 25 kilogramos. Lo tomo. Tened en cuenta las unidades, que son importantes. Acordaros que yo lo valoro todo. ¿Qué más nos dice? Que está en un plano horizontal, eso ya lo hemos mencionado, y además se hace una fuerza de 40 newtons tirando de una cuerda formando un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. O sea, el horizonte es esto. Entonces, me está diciendo que hay un ángulo sobre esa horizontal. Entonces, yo le estoy aplicando una fuerza con ese ángulo. ¿Qué ángulo? Me acaban de decir que son 30. ¿Y qué valor? 40 newtons. ¿Pero qué fuerza es la de 40 newtons? ¿Esta de aquí? ¿La de abajo? No, la de en medio. Esta de aquí. La oblicua. Esta fuerza es la que a mí me va a marcar. Si nos estamos dando cuenta ya, cuando tengo que hacer el dibujo, yo representando todos los datos que me han dado, tengo que dibujar primeramente el objeto en el horizonte, porque estamos sobre una horizontal, plano horizontal. Yo primero dibujo ese objeto. Ese objeto que va a tener como fuerza siempre estándar, que sabemos que aquí en la Tierra lo vamos a tener cualquier objeto, un peso. Y va siempre para abajo, es la atracción de la Tierra. ¿Qué otras fuerzas nos van a salir? La fuerza normal. Y además, ¿qué otra fuerza? Como nos están preguntando por el coeficiente de rozamiento, vamos a tener una fuerza de rozamiento. Si no nos hablan del coeficiente de rozamiento, significa que no hay fuerza de rozamiento. Además, nos está diciendo que la velocidad es constante. Si ya tenemos aplicado una fuerza, tiene que haber una fuerza que se oponga, restando esa misma cantidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta fuerza de rozamiento va a ser la misma que esta fuerza. ¿Pero esta fuerza de dónde ha salido? Pues nos acordamos de clase, aquí tenemos la fuerza que es de forma oblicua. Esta fuerza está descompuesta en los dos ejes, en el eje X y en el eje Y, con respecto a ese ángulo. ¿Qué es lo primero que debería de hacer? Resolver esta fuerza y descomponerla tanto en el eje X como en el eje Y. Acordaros que nosotros vamos a utilizar la trigonometría de senos y cosenos. Si nos fijamos, aquí tengo un triángulo. Esta fuerza es equivalente a ese valor. Entonces, yo cuando tenga que hablar del lado opuesto, estaré hablando de la fuerza Y. Y cuando esté hablando del lado contiguo de este ángulo, yo estaré hablando de la fuerza X. Entonces, ¿qué me relaciona o qué relación trigonométrica me relaciona el lado contiguo con la hipotenusa? Pues el coseno. Sabemos que el coseno es la hipotenusa... Perdona, el lado contiguo partido de hipotenusa. Y a la hora de despejarlo, bueno, si queréis lo puedo escribir por aquí. Coseno de 30 grados es equivalente a fx partido de f. Entonces, si esta fuerza la despejo para allá, que está dividiendo, se queda multiplicando. ¿Y qué va a ocurrir con la del eje Y? Pues como es el lado contiguo, o sea, el lado opuesto, yo lo que voy a tener que utilizar no es el coseno, es el seno. Y al final la fórmula que se me queda va a ser esta, porque viene de esta de aquí. Seno de 30 es igual a FI, F. Si esta fuerza está dividiendo, pasa multiplicando. F, seno de 30, Fi despejada, ¿vale? Estas son las fuerzas que nosotros ya hemos descompuesto. Si queremos, podemos trabajar y sustituir aquí los valores. Pero ya sabéis que yo recomiendo que mantengamos siempre las letras para así luego en el último instante sustituir y así evitamos que si hay decimales, pues no vamos arrastrando errores. Evitamos los fallos, ¿vale? Ahora, una vez que ya tengo planteado lo que son las fuerzas, ya sabemos que en el eje Y voy a tener normal, FI, peso, en el eje X voy a tener FX y fuerza de rozamiento. Y esta fuerza ya es como si no existiera. ¿Por qué? Porque la he descompuesto en las partes correspondientes para el eje X y el eje Y. Como lo que yo tengo que hacer es analizar sobre todo el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento viene por la fórmula de fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal.
Correcto, esa es la fórmula para la fuerza de rozamiento. Y tengo que analizar en qué eje está. Ahora mismo está en el eje X, ¿vale? Pues yo analizo el eje X y me dice que el sumatorio de fuerzas va a ser 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos por la ley de Newton que el sumatorio de fuerzas es masa por la aceleración, y como hemos establecido que la aceleración es 0, cualquier número, que es la masa, multiplicado por 0, ¿qué me va a dar? 0. Aquí debería haber masa por aceleración, pero como la aceleración es 0, pues entonces ya ese término se me va. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar el eje X. ¿Qué voy a tener? Fuerza X hacia un lado y la fuerza de rozamiento hacia el otro. Como son fuerzas que están opuestas, se tienen que restar. Yo establezco que el sentido del movimiento va a ser a la derecha, porque he establecido que esa fuerza oblicua va en ese sentido a la derecha. Entonces, todo lo que va a favor de esa fuerza o de ese movimiento, mejor dicho, se va a considerar positivo, todo lo que está en contra, negativo. Por eso pongo yo que la fuerza de rozamiento, la fuerza X, se le resta luego la fuerza Y, la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento que está en valor negativo la puedo pasar en valor positivo al otro lado, ¿vale? Así ya sé que la fuerza X y la fuerza de rozamiento va a ser igual. Hemos demostrado matemáticamente lo que hemos dicho al inicio de este vídeo. Lo primero que tengo que hacer, fuerza X, yo la puedo redesarrollar, coseno de fuerza, coseno de la fuerza. El coseno es un número y la fuerza aquí la tengo. Vale, esa no es mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? El coeficiente de rozamiento. ¿Y qué entonces? ¿Qué tengo que hacer yo con la fuerza de rozamiento? Hemos dicho que es nu por la normal. Pues donde tengo fuerza de rozamiento pongo nu por la normal. ¿Cuál es mi incógnita? Nu. Pues lo primero que tengo que hacer es despejarla, para que así luego cuando vaya desarrollando no tenga luego un agobio de decir, ¿y cómo lo paso? Bueno, pues ahora que está aquí multiplicando, este va a pasar dividiendo para así el coeficiente, perdón, la normal es la que pasa dividiendo, para que así el coeficiente de rozamiento se quede solo. Se nos queda el coeficiente de rozamiento es igual al coseno de este término por fuerza partido de la normal, ¿vale? Este término ya lo conozco, que ya tengo los valores. Lo que tengo que desarrollar es la normal. La normal en ningún momento me la han dado en los datos. Pero entonces yo tengo que ver este dibujo. Y en este dibujo, ¿dónde está la normal? En el eje Y. Vale, entonces yo tengo que analizar el eje Y. Voy a pensar, ¿este objeto, este carrito me ha dicho que se va a desplazar en el eje Y? No. Si no hay ningún movimiento ni para arriba ni para abajo en el eje Y, quiere decir que la aceleración es 0. Pues entonces el sumatorio de fuerzas, estas tres fuerzas, tienen que ser igual. Por este lado, y en contra va a tener el peso. ¿Qué quiere decir? Que si yo considero todo esto de aquí arriba valores positivos y todo lo que va en contra de ese sentido valores negativos, se me va a quedar la suma de estas dos fuerzas menos la del peso me tiene que dar 0. Entonces yo teniendo esta fórmula yo puedo despejar la normal. ¿Cómo? Este que pasa está sumando, pasa restando, este que está restando pasa sumando. Así ya esa normal la puedo sustituir. ¿Qué me pone? Peso FI. ¿Y el peso yo lo conozco? Pues sí, porque el peso ya sabemos que el peso es masa por gravedad. ¿Tengo yo la masa? Correcto, sí. ¿Y la gravedad? Pues 9,8, como dimos en el tema anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sustituyo. Donde tengo P, pongo masa por gravedad. Donde tengo FI, yo ya la he sacado anteriormente. De esta manera sí ya tengo yo un formulario. De esta manera esto lo voy a tener aquí, y cuando yo necesite sustituir algo, simplemente me voy aquí al formulario que tengo aquí a la derecha, en una esquinita, bien limpia, y luego lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo. FI es seno de 30 por F, y ya, la fuerza la conozco, que es 40. La masa la conozco, que es 25, que lo he tomado en los datos. La gravedad lo hemos dicho, el seno de 30 es un número y la fuerza es 40. Simplemente es sustituir y me da 0,15. Vale, ¿qué más me dice? ¿Qué fuerza debería hacerse si se tirase horizontalmente de la cuerda? Vale, yo ya sé cuál es la fuerza de rozamiento, bueno, el coeficiente de rozamiento, mejor dicho. Pero antes de nada, lo que yo tengo que hacer es marcar ese de nuevo dibujo, porque ahora la fuerza no es oblicua, ya no tengo que descomponer las fuerzas. Ahora ya, en este caso, las únicas fuerzas que tengo en el eje Y es normal y peso. Antes tenía 3. Tenías esa fuerza y ahora ya no. Entonces la cosa cambia. Yo tengo que hacer este nuevo sistema. Como yo estoy hablando de la fuerza que está en el eje X, lo primero que tengo que analizar es el eje X. Como me está estableciendo que vamos a tener la velocidad constante. Todos los datos que teníamos aquí arriba, iguales, porque es un ejercicio del mismo... o sea, es un apartado del mismo ejercicio. Simplemente ya sabemos que en el eje X, como he dicho antes, la aceleración es 0, entonces el sumatorio es fuerza menos fuerza de rozamiento. Como lo que a mí me están preguntando es la fuerza, pues voy a despejarla. Esta que está restando la paso positiva y así ya sé que la fuerza tiene que ser la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es nu por la normal. La nu la he sacado. ¿Y la normal qué es? Vale, yo tengo que analizar el eje Y porque la normal está en el eje Y. ¿Qué me está diciendo? Que el eje Y vamos a tener estas dos fuerzas que son iguales. Normal menos peso igual a 0. Entonces me tiene que ir, a la hora de despejarse, el peso, como está negativo, pasa a positivo. ¿Y qué ocurre? Que la normal es igual al peso.
como aquí estamos viendo en este dibujo. Entonces yo puedo sustituir donde tengo normal, pues puedo poner el peso. Entonces, nu por el peso, y el peso que era masa por gravedad, pues simplemente sustituyo los 25 kilogramos que tengo, los 0,15 del apartado anterior y 9,8, yo ya sé que tengo que aplicar una fuerza de 36,75 newtons. Y hasta aquí es el vídeo, resumiendo todo lo que hemos dado en este apartado de ejercicios. Ya sabéis que el tema de fuerzas, lo más importante son los datos, plantamos el dibujo, análisis de los dos ejes y ya vamos sustituyendo y despejando la incógnita.